Mi nombre es Javier Rodizales, nací en el corregimiento de Yascual, municipio de Túquerres. Soy bachiller del Liceo de la Universidad de Nariño. Soy licenciado en Filosofía y Letras, especialista en computación para la docencia. Soy abogado, magíster en etnoliteratura, también de la Universidad de Nariño, y doctor en Ciencia de la Educación. Actualmente estoy trabajando como profesor de tiempo completo en el Departamento de Humanidades y Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas. Soy director de la maestría en etnoliteratura y director del taller de escritores Ahuasca de la misma universidad. En mi formación como lector y como escritor fue fundamental el aporte de mi familia, especialmente de mis abuelos y de mis padres. Yo soy egresado del Liceo de la Universidad de Nariño y en la época de los 70s había centro literario, y el centro literario precisamente era para proyectar, para darle oportunidad a los escritores, a los poetas, a los declamadores, a los narradores, a toda la gente que le gustara la parte escénica, la parte artística, la parte cultural. Y apenas entro al Departamento de Humanidades y Filosofía, también ingreso al taller de escritores Ahuasca, y en ese tiempo con maestros como Alberto Quijano Guerrero, Humberto Márquez Castaño, León Zuleta Ruiz, entre otros, fueron fundamental para la consolidación de mi vocación como lector y como escritor. En 1990 publico mi primer libro, que se llama Cantares del Sur del Tolima. Es una investigación cultural que yo realizo en el sur del departamento del Tolima, donde comencé a trabajar en el magisterio. Posteriormente publico un libro de poesía que se llama Ajetreos Sigilares. En Ajetreos Sigilares se da lo que todos los poetas o los escritores dicen: uno escribe de sus experiencias leídas, experiencias soñadas, experiencias vividas. Y de ahí han venido muchos libros más, han venido 15 libros que van desde el libro Resguardo Indígena de Yascual, que es un homenaje a mi tierra, al resguardo indígena de Yascual, el municipio de Túquerres, historia y cultura, también claro su paisaje. Es el mejor homenaje que uno le puede hacer a su tierra, prácticamente es escribir un libro, hacer memoria para que no se repita la historia. Después vinieron libros como las antologías de poetas nariñenses. Inicialmente la primera antología de narradores y poetas nariñenses en el 2001, y posteriormente en el 2004 la gran antología de poetas y narradores nariñenses también de esta región, desde 1922 más o menos, con autores hasta 1980. Todavía estaba trabajando en el Liceo de la Universidad de Nariño, donde practiqué, fui profesor, fui jefe de departamento, y pude presentar una experiencia pedagógica que se llamó Escribir se aprende escribiendo, que fue experiencia pedagógica finalista al Premio Nacional Compartir al Mejor Maestro. Y claro, esa experiencia tenía que escribirse, tenía que quedar en una memoria, publicarse, y en efecto nació el libro A Escribir se aprende escribiendo. Después viene toda una reflexión sobre la parte ya ensayística, los géneros literarios que los cultivo desde entonces es la poesía, la narrativa y el ensayo. En el ensayo hemos pasado, por ejemplo, a una experiencia hermosa que tiene que ver con una expresión que hoy es patrimonio cultural del mundo, el Carnaval de Negros y Blancos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la parte poética, además de Ajetreos Sigilares, Máscaras, ha nacido, por ejemplo, un libro que llama Subversión del Silencio, que tiene que ver con una experiencia poética vivida en el departamento del Tolima. A través de los grupos de investigación, de los cuales hacemos parte y estamos cerca, como Cultura y Región, como Literatura y Región, del Instituto Andino de Artes Populares también, y del Centro de Estudios Latinoamericanos, y estar cerca al doctorado en Ciencia de la Educación nos ha permitido también hacer trabajo investigativo en el caso de la pedagogía regional, el aporte pedagógico de nuestros maestros en el departamento, en la Universidad de Nariño, por supuesto. Y uno de esos libros es precisamente el que nació, se publicó hace poco, es mi más reciente libro, que se llama Conversación Interminable con Silvio Sánchez Fajardo. El haber estado cerca a las enseñanzas, a la sabiduría, a las lecturas, a los libros del maestro Silvio Sánchez Fajardo, me permitió hacer por ahora un libro. Vendrán otros libros, por supuesto, porque él se merece muchos libros más. Este libro, Conversación, que es una reflexión de toda su obra filosófica y pedagógica.
En la maestría en etnoliteratura hemos publicado conjuntamente, ¿no?, las memorias del 12º Encuentro Internacional de Etnoliteratura, y en este año 2017 nos aprestamos a realizar la 13ª versión. Va paralelo a las cohortes, una maestría única propia de la Universidad de Nariño que tiene 30 años de historia. En el taller de escritores Ahuasca publicamos, esta es la revista, vamos ahorita en la edición número 29, y ahí se publica no solamente los textos de los estudiantes de la Universidad de Nariño, de los integrantes del taller, pero también publicamos colaboraciones externas del resto del país, como de Antioquia, del Valle, el Tolima, Santander, de Bogotá, pero también en Ahuasca publican escritores, poetas, ensayistas de otras latitudes. Por ejemplo, estos últimos años han publicado poetas de Venezuela, de Cuba, del Ecuador, del Perú y de Argentina. Y la última experiencia de publicaciones, donde hacemos nuestras publicaciones de artículos, de capítulos de libros, lo hacemos en revistas indexadas, también lo hacemos en revistas no indexadas con ICCN, y bueno, el aporte ya particular es la revista Yanahuanga, que nació en 1981 en el departamento del Tolima, cuando yo estaba trabajando allá en el magisterio, y desde hace algunos años ya se viene publicando desde Pasto. Cuando uno empieza a escribir desde niño, por impulso de los padres, de los abuelos, de la escuela primaria o el bachillerato, hay una lucha interior de forjarse definitivamente el hábito de la lectura y de la escritura. Y me hace recordar, como decía Aristóteles, que somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, para llegar a la excelencia no es sino un problema de hábitos. Como dice la oralidad, a escribir se aprende escribiendo, a leer leyendo, a caminar caminando, como a soñar se aprende soñando.